Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 14. Capítulo 14. Desfragmentación. No soy dueño de Fate/Stein y esas cosas. Oh, Inglaterra. Weaver suspiró mientras se sentaba en la pequeña sala de espera, recostándose en su silla con las manos detrás de la cabeza, una de ellas enyesada, y fumaba su cigarro. Esperaba que sucediera algo como esto, pero en realidad no ayudó el hecho de que había estado atrapado allí durante horas y horas. Perezosamente observando el humo salir de su boca, el hombre repasó una vez más su fallido intento de cazar al apóstol muerto y rescatar a Sirius. Había empezado casi perfectamente. Su pequeño ejército se había dividido en dos grupos principales, el grupo de rescate que contenía magos especializados en campos sensoriales y antilimitados en su grupo tenía como objetivo llegar a Sirius, y los especialistas en combate necesitaban matar al hombre, con algunos mezclados en el otro grupo para estar seguro y equilibrado. Todos lograron encontrar, infiltrarse e incluso mapear una gran parte del lugar sin muchos problemas, aparte de algunas trampas que tuvieron que solucionarse. Esa fue su primera maldita pista de que algo no estaba bien. Una persona no atraviesa el castillo sangriento de un antepasado apóstol muerto sin algún tipo de problema importante o ser atrapada, y un ejército no puede entrar sin perder un buen número de hombres antes de llegar al punto en el que lo hizo. Por supuesto, eso ya había enviado luces de advertencia a las mentes de muchas personas, incluida la suya, pero en lugar de ser más cuidadosos, todos decidieron seguir adelante con prisa con la esperanza de que su velocidad interrumpiera cualquier tipo de trampa que el vampiro les hubiera tendido. 20 minutos después de la operación y dentro del castillo, Weaver había estado sudando balas, pero sin duda había encontrado la ubicación de Sirius justo detrás de un área mágica fortificada bastante fuerte del castillo. Sirius. Contéstame, viejo borracho. Vámonos antes de que las cosas empiecen a romperse aquí. Weaver. Mierda, muchacho, ¿eres uno que realmente descubrió este lugar y vino a buscarme? Por supuesto que sí. Ahora date prisa y. No hay tiempo, muchacho. Vete de aquí. Una advertencia a la asociación. No puedo irme porque un gas y un chupasangre tienen una ex esposa de un romperrodillas de un arma, esta vez. Espera que... Firmaste un case. ¿Por qué, boom? ¿Qué demonios fue eso? Ah, seré breve. Tiene un noble chico fantasma. ¿Un qué? Escúchame. Ahora no puedes vencerlo ni siquiera con la magia más fuerte. Tienes que sortear los poderes de su herramienta. Hay condiciones que debe cumplir para usarla. Necesita. Grieta. Desmoronarse. Auge. La memoria de Weaver estaba un poco confusa después de ese punto, pero sí recordaba estar tirado en el suelo y mirar hacia arriba, aproximadamente a 20 metros del fondo de un salón de baile, hacia el agujero por el que probablemente se había caído y, poco después, la figura de mediana edad del hombre, empuñando una masa dorada y roja sangre parada en medio de lo que una vez fue su fuerza de asalto. Recordó innumerables cuerpos tirados en el suelo, la mayoría contorsionados y deformados de maneras que habría pensado imposibles si no hubiera cometido el error de mirar la guarida de Caster en la Cuarta Guerra. Pero no se había derramado ni una gota de sangre. De todos modos, en el instante en que vio al vampiro y su arma, supo con certeza que las cosas habían ido mal instantáneamente, y la muy útil aniquilación por parte del vampiro de otra docena de sus fuerzas había clavado la idea para todos los demás. Bueno, cada ataque, cada misterio, cada intento fue destrozado implacablemente por esa maldita masa, y todo lo que logró atravesar fue tan superficial en términos de daño que el vampiro simplemente se recuperó momentos después. La única vez que lograron asestar un golpe aparentemente fatal, el apóstol simplemente había reparado su cuerpo unos momentos después invirtiendo el tiempo, lo cual no fue sorprendente cuando decidió que había pasado suficiente tiempo jugando y concentrado en eliminar a todos los demás allí. Sabiamente, aunque un poco frenéticamente, había convocado la retirada en ese momento, y luego se dio la vuelta y saltó por la vidriera bastante elaborada.
Por alguna extraña razón no estaba encantado para volverse más resistente, pero podría haber sido protegido de todo daño externo y Louvre se olvidó de hacer los encantamientos internos. Aún así, no pasó mucho tiempo para que el hombre fuera seguido por todos los supervivientes que aún podían seguirlo. Afortunadamente para ellos, los campos delimitados alrededor del castillo no habían sido reemplazados ni regenerados, lo que les permitió escapar sin muchos problemas. Sin embargo, a Weber no le habría sorprendido que el Louvre los hubiera dejado escapar para difundir como había huido. Con el rabo entre las piernas. El zumbido de su móvil interrumpió sus lamentos. Una vez más tuvo que agradecer a Sirius por su ingenio al cruzar la tecnología moderna y la taumaturgia, de lo contrario no habría habido manera de que hubiera podido obtener una señal tan profundamente dentro de la torre del reloj. Un rápido vistazo a la pantalla le dijo que era Basset. Con suerte, ella le daría buenas noticias para que pudiera tranquilizar su corazón antes de ser sentenciado a cualquier tortura que la asociación le aplicara. Entonces, ¿cómo estuvo tu viaje?, preguntó en un tono algo casual, tratando de disimular el hecho de que probablemente moriría pronto. Sí, sé que el viaje en avión es largo, ¿cómo pudiste perderte en...? Hizo una pausa mientras la mujer continuaba hablando y frunció el ceño. Entonces tenía razón. Ambos. Cerró los ojos. Con razón no los vimos en el castillo, y se vienen a enviarte. Estaba tan concentrado en la conversación que nunca notó que la reina entraba a la habitación, mirándolo con fría ira por no haberla notado. Y la hija, tienes que estar, Weber gimió mientras se frotaba la frente, sintiendo un enorme dolor de cabeza antes de congelarse por completo. Lo siento, pero eso es algo de lo que no puedo hablar. Créame cuando digo que solo lo estaba ayudando, no creo que él lo sepa, aunque ha mostrado signos ocasionales de usarlo inconscientemente. Hizo una pausa y miró hacia arriba, notando la fría mirada de Lorelei sobre él, haciéndolo comenzar a sudar y palidecer un poco. ¿Puedes por favor repasar el resto muy rápido? Estoy bastante seguro de que moriré si esto no es rápido, no, lo digo en serio, la reina está a menos de 3 pies frente a mí, lo sé. Sí que malo o si bueno al menos mataste a uno de lo llevaste a quién. Espero que termines pronto. La mujer frente a él dijo con calma. Tengo otras tareas que debo abordar hoy. Weber apretó los dientes. Escucha, tengo que irme. No le digas a nadie lo que descubriste y mantén un ojo en ese hombre en todo momento. No te atrevas a confiar en él y realmente sabes cómo diablos no importa. Solo no hagas nada que Shiro haría. Por favor, espero vivir lo suficiente para hablar contigo más tarde. Mantente en guardia. Apagó su teléfono, lo guardó en sus bolsillos y apoyó la cabeza en su boca. Mano, mirando a la reina con el ojo que no estaba cubierto. Así que sé que no vale mucho, pero acabo de recibir la noticia de que la hija del Louvre está muerta. La mujer frente a él no cambió su expresión en lo más mínimo. Qué curioso, supuse que se suponía que debías estar casando al padre, no a sus débiles hijos. A Weber no le sorprendió la lección de presión. Un vampiro muerto siempre era bueno en los libros de la reina. Un noble fantasma no identificado tiende a hacer eso según sus planes, mi señora. Eso he oído. Lorelei admitió un poco, aunque su tono no parecía transmitir el mismo mensaje. Aunque para ser franco, me está costando creer que una sola herramienta le permitiría a un vampiro como el que cazaste derrotar a una fuerza de tu tamaño tan fácilmente. Cuando escuché por primera vez lo que pasó, acudí a la conclusión de que eras simplemente un líder incompetente. Miró el traje de Weber, un traje estándar debajo de una gabardina roja oxidada y una bufanda dorada opaca sobre sus hombros. Quizás estaba simulando demasiado a algún tonto arcano e impulsivo. Weber frunció el ceño. Estaba acostumbrado a que la gente lo insultara, pero las cosas eran diferentes cuando alguien insultaba a la persona que más respetaba en la vida. Si hubiera leído los informes cuidadosamente, mi señora, habría sabido que dicha arma era capaz de interrumpir y anular cualquier taumaturgia con facilidad. Cuando vi por primera vez lo que le hizo a mi fuerza de asalto, todavía estaba simplemente probando todos los efectos de su poder y realmente no toma en serio a ninguno de mis hombres, lo que significa que lo adquirió recientemente, basado en proyectiles, basado en campo, basado en contacto, basado en espiritual.
Nada podría resistir un simple toque de esa cosa combinado con su cuerpo mejorado y debido a sus mayores habilidades regenerativas de las registradas, había pocas esperanzas de que lo derrotáramos en primer lugar. Para ser franco y honesto, mi señora, dudo que usted pueda superar este problema por sí misma. La ceja del Bartomeu se torció, mostrándole a Weaver su primera expresión facial nueva desde que lo conoció. Espero que tengas motivos para asumir a Lorelmello y, de lo contrario los Archibald pronto tendrán que buscar un tercio de tu título. Weaver no rompió el contacto visual. Fui un maestro de la guerra del Cuarto Grial. Sé cómo son los monstruos reales con piel humana y cómo deberían sentirse los poderes más allá del control. De hecho, eres una persona terriblemente poderosa y fuerte, sí, pero a diferencia de otros magos, no estás fuera de mi alcance. Escala de medida, porque una vez estuve aún más cerca de un hombre que eclipsaba incluso a ti en términos de poder y pura presencia. Alguien que me habría matado por un simple capricho si las circunstancias no hubieran sido exactamente las que eran en ese momento. Cerró los ojos y suspiró. Solo, eres más que suficiente para derribar el Louvre, incluso cuando sus hijos están cerca. Incluso me atrevería a suponer que serías capaz de hacerlo durante la luna llena. No te estoy halagando. Eso es simplemente mi observación. Seguir. Dijo la mujer de cabello castaño. Estoy ansioso por escuchar tu excusa. Sin embargo, continuó. Este noble fantasma que tiene cambia drásticamente las reglas de enfrentamiento. He oído hablar de tu incomparable habilidad con la taumaturgia del viento, llevando teorías y hechizos básicos a sus límites máximos con resultados devastadores, y lo admiro porque yo también soy un practicante de la teoría básica. Para maximizar los resultados. Sacudió la cabeza. Desafortunadamente, tal enfoque es inaplicable contra él ahora. El mero poder no es suficiente para superar esta herramienta e incluso si tuviéramos un golpe de suerte, sus propios poderes habrían avanzado lo suficiente como para poder recrear su cuerpo lo suficientemente rápido como para que no pudiéramos llegar a él. Su cuerpo para sellarlo a tiempo. Nuestra magia en sí misma es una solución alternativa destinada a alterar la ley natural. Esa masa puede atacar el funcionamiento interno de su objetivo y, cuando se dirige a la magia, evita los efectos y causa daño a la causa. Lo que a su vez hace que el hechizo colapse sobre sí mismo. Entonces, ¿qué sugerirías que hiciéramos? La mujer preguntó como si estuviera siguiendo la corriente de Weaver. Ya has determinado que no soy útil para luchar contra él, y los simples números no son suficientes. Sacó una carpeta de informes y miró una de las páginas que estaban resaltadas en ciertos puntos. Dado que has afirmado que esta arma tiene debilidades, supongo que irías a buscar a esta persona que aparentemente tiene tanto talento en la comprensión estructural que sería capaz de determinar cuáles son sus condiciones y anular el poder. Este hombre, ¿a quién reclamas? Ella levantó una ceja con escepticismo. ¿Es el próximo Magus Killer? Me pregunto qué dirían los Archibald y Insburn si descubrieran que te estás asociando con una persona relacionada con quien mató a tu predecesor. Weaver suspiró. Había sido un desliz en ese momento debido al estrés, pero aparentemente se corrió la voz rápidamente de que un potencial maestro mago asesino estaba en proceso. Todavía es un niño, muy amable, siempre trata de hacer felices a todos los que lo rodean y anteponerlos a él mismo, pero ahora mismo no tiene sentido intentar que ayude a cazar el Louvre, incluso si pudiéramos llegar a él a tiempo. Oh, ¿y eso por qué? Preguntó Lorelei con curiosidad, viendo los ojos de Weaver entrecerrarse. Porque vive en Japón. Porque es un estudiante secreto al que Sirius y yo estábamos enseñando. Porque el Louvre estaba tratando de usarlo para que Sirius cooperara. Porque él fue parcialmente responsable de matar a la hija del Louvre a la vista de su hijo, así que ahora mismo no tiene sentido intentar llevar a Shirou a Noruega para luchar contra el Louvre, porque el Louvre irá a Japón para vengarse de Shirou. Oh, Japón. Estaba constantemente entrando y saliendo de la conciencia, si es que podía llamarlo así. En un momento parecía no ser consciente de nada, en otro estaba una vez más en la colina de espadas que frecuentaban sus sueños, antes del siguiente momento en el que apenas podía sentir que su pecho y cuello estaban en llamas y la gente gritaba a su alrededor. Regresando de nuevo a la mente entumecida y vacía.
En este momento estaba nuevamente en la colina, mirando hacia la amplia extensión de armas, mientras estaba de pie o agachado en su lugar habitual. Ahora podía ver su colección con mayor claridad, aunque las armas que nunca había visto eran tan indeterminables como siempre. Se dio cuenta de que el escudo que el vampiro había estado usando, Roaías, yacía casi pacíficamente en el suelo bastante a la derecha. De hecho, descubrió que podía mirar alrededor del lugar más fácilmente en general. Pero lo más notable que notó fue que el cielo se había ido oscureciendo lentamente hasta que ya era casi de noche. Eso no significaba que no pudiera ver nada, al contrario, podía ver muy bien como si fuera de día con la inusualmente grande luna llena de color blanco puro, brillando en lo alto iluminando las sombras que el sol rojo sangre en la distancia creaba en conjunción con las espadas en el suelo, pero era algo a lo que no estaba acostumbrado de todos modos. Aún así, le dio al mundo que lo rodeaba una nueva belleza que no pudo evitar aceptar y disfrutar. Los diferentes tonos de luz roja que se reflejan en las espadas, aquí hicieron que los interminables campos parecieran estar en llamas, como esa noche. Pero a diferencia de entonces, esta era una llama bastante reconfortante. No había ningún sentimiento malévolo de muerte. No había uno que obstruyera sus pulmones. No había ningún sol negro que amenazara toda su cordura. ¿Negro sol? ¿Existió tal cosa en aquel entonces? Sí, debe haber habido. No había nada más que pudiera imitar esa marca negra en el cielo a menos que fuera un agujero, pero entonces, si lo era, entonces el otro lado debe haber sido el infierno. Tuvo que haber sido porque lo que salió de esa cosa causó un infierno en su lado. Sed de sangre, muerte, humo, hambre, inanición, decaimiento, gritos, fracaso. Sí, había renacido en el infierno. Quienquiera que fuera antes de convertirse en Shirobemilla ya no estaba. Esa persona estaba muerta y nunca volvería. Y este lugar era lo que se había forjado a partir de ese incendio inhumano. Esta armería interminable que había sobrevivido y permaneció en pie como tributo para aquellos que no lo lograron. Había huérfanos, sí, pero esos niños escaparon del incendio antes de que llegara a ellos y se llevaron a sus padres, o simplemente no estaban en casa durante el incidente. Solo él fue el único superviviente del centro del evento, por lo que parecía apropiado que su lugar estuviera en la colina, el único punto de referencia verdadero allí. Era una espada entre espadas, pero verdaderamente el único que existe. Como tal, podría invocarlos a todos si fuera necesario. Todo lo que necesitaba hacer era reconocerlos para poder sacarlos, al igual que todo lo que necesitaba para ser atraído era ser necesitado por aquellos que no eran espadas. No sabía cuánto tiempo pasó antes de que recuperara la más mínima forma de coherencia, ni cuánto tiempo después de eso estuvo lo suficientemente consciente como para darse cuenta de que estaba despierto, dentro de un cuerpo que se sentía pesado y en una cama que no sentía. No lo reconozco. Gimió y se llevó la mano a la cabeza en un esfuerzo por despertarse más y lidiar con el lento latido en su cráneo. Sin embargo, le tomó unos segundos darse cuenta de que algo estaba mal y notó que había un trozo de tela envuelto alrededor de la parte inferior de su cabeza y su cuello. No estaba tan apretado como para no poder hablar, pero era una sensación nueva y mentiría si dijera que no le picaba ni un poco. ¿Qué demonios?, murmuró mientras se movía para quitarse la tela roja. No haría eso si fuera tú, dijo una voz profunda en un tono casi casual desde un lado de la habitación, haciendo que Shirou saltara. Bueno, eso es a menos que quieras convertirte en vampiro, pero si ese es el caso, estoy obligado a matarte donde estás. Shirou se giró tan rápido como pudo en su cuerpo medio dormido y herido hacia la fuente, ignorando sus protestas por el momento mientras contemplaba la visión del hombre en la puerta. Era un sacerdote por su forma de vestir y por la cruz que colgaba sobre su cuello. Un hombre no joven, pero tampoco de mediana edad, con cabello castaño de longitud media y un rostro que no era nada digno de mencionar más que el hecho de que parecía bastante vacío. ¿Vampiro? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? El niño aún no estaba completamente despierto, pero ya podía decir que el hombre frente a él era peligroso y que había algo en él que simplemente no le gustaba. El sacerdote resopló, aunque en su rostro no apareció ni una sola expresión de diversión o humor. Bueno, ahora.
Si eres capaz de hacer tantas preguntas, entonces tu recuperación debe estar más avanzada de lo que anticipé, aunque eso puede deberse en parte a que subestimé mis habilidades curativas otra vez, reflexionó antes de mirar al chico nuevamente. Cuando de alguna manera te liberaste del vampiro que te atacaba mientras ella se alimentaba, de alguna manera le causaste algún daño en la boca. Como resultado, parte de su sangre logró entrar a tu torrente sanguíneo, aunque no lo suficiente como para convertirte en uno de los no muerto absolutamente, si es que alguna vez tu servidor aplicó los procedimientos adecuados. Desafortunadamente todavía queda algo de contaminación en tu sistema en este momento que no se pudo purgar. Ese sudario alrededor de tu cuello y boca es una tela conceptual que perteneció a un sacerdote. Suprimirá la sangre del vampiro dentro de ti hasta el punto en que tu propio sistema natural pueda erosionar y borrar los restos. Calculo que el proceso tardará aproximadamente una semana en completarse con la pequeña cantidad de sangre invasiva que contiene. Tomo, sin embargo, no estoy seguro de si hay algún efecto permanente que pueda haber tenido en usted. Yo mismo nunca he oído hablar de un caso en el que una persona haya ingerido una escasa cantidad de sangre de apóstol y dicho apóstol haya muerto ni siquiera un minuto después. Miró al chico con un brillo divertido en sus ojos. Bueno chico, dime, ¿tienes sed de sangre? Shirou se estremeció y tragó pesadamente. Yo, no lo sé. Solo tengo sed ahora mismo. Su voz apagada respondió desde la capucha. Por supuesto que no es un vampiro. Gruñó una voz femenina irritada detrás de Kirei. Esto llamó la atención de los dos hombres y les hizo centrar la conversación en un Basset de aspecto cansado. Tú mismo lo dijiste cuando terminaste de trabajar con él, Kirei. La mayor diferencia que tendrá es que se sentirá cansado durante el día y con más energía durante la noche. Ve Basset ne. Shirou tartamudeó, claramente demasiado sorprendido para formar oraciones completas en ese momento. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Para ser breve. Te salvé el trasero a ti y a tu novia. Maté al vampiro que casi te come. Tuve un pequeño enfrentamiento con el hermano. Llevé a las niñas a un hospital y luego te llevé a Kirei aquí antes de que te desangraras. Muerto o aparentemente convertido en vampiro. La mujer se cruzó de brazos. Mira. Sé que eres un idiota desinteresado, pero la próxima vez puedes detenerte y pensar antes de ponerte una espada en la yugular. Deberías haberlo matado. El chico frunció el ceño, recordando lo que le había pasado a Shinji. Sin duda, Sakura todavía está en shock o histérica por el evento. ¿Por qué estás aquí en primer lugar? Porque aparentemente Waver pensó que era mejor para mí protegerte que cazar al padre del vampiro, Louvre. Louvre, reflexionó el sacerdote. Recuerdo ese nombre. Un ancestro apóstol asignado recientemente, si no me equivoco. Y más peligroso de lo esperado, si lo que Waver insinuó era correcto. El ejecutor suspiró. Ya que parece que no pudo vencer al tipo y yo maté a su hija, no me sorprendería que venga aquí pronto. Espera. Más despacio, Shiro agarró su cabeza. No puedo seguir el ritmo. Respiró profundamente y exhaló lentamente. Está bien. Le hice algo al vampiro que me estaba mutilando. Me noquearon y un poco de su sangre me entró. Basset ne la mató. El hermano se escapó. Tosaka y Sakura están a salvo y curadas, y tú me llevaste. Donde quiera que esté aquí para ser curado por este sacerdote llamado Kirei, el niño lentamente comenzó a sudar mientras miraba al hombre con un miedo recién descubierto. Estamos en la iglesia de la ciudad, ¿no? Basset no pareció notar el repentino cambio de mentalidad del chico y asintió. Sí. De hecho, conozco a Kirei por algunas cacerías que tuvimos juntos en el pasado. Imagina mi sorpresa cuando descubrí que su base de operaciones estaba aquí, precisamente aquí. Un mundo pequeño, ¿no? Tu padre te ha hablado de mí. Declaró Kirei. No fue una pregunta sino una mera observación deducida de la reacción de Shirou. Sin duda su descripción de mí había sido bastante menos que glorificante, aunque no puedo culparlo por hacerlo. Nuestra relación no era exactamente algo de lo que uno pudiera alardear con orgullo. Basset miró sorprendido a Kirei. Espera, ¿conocías al mago asesino? De pasada.
Solo lo vi y hablé con él una vez. Para ser honesto, en ese momento estábamos tratando de matarnos el uno al otro. Admitió Kirei. Ese fue el resultado de ser maestros en la guerra del Grial-Aki. ¿De verdad luchaste contra el Kirito Uemilla y sobreviviste? Basset preguntó con asombro. Debes ser la única persona que alguna vez ha hecho eso. Sobrevivió gracias a un extraño accidente. Shirou gruñó, sin quitar ni una sola vez sus ojos del sacerdote. Papá dijo que te metió una bala en el corazón a quemarropa al final de la guerra, y vi el arma que usó para hacerlo. Incluso si de alguna manera falló, deberías estar muerto ahora mismo. Antes de que el sacerdote aparentemente divertido pudiera responder, Basset se acercó y le dio una palmada a Shirou en la cabeza. Así que deberías hacerlo, pero el tipo al que le estás dando la mirada mortal te salvó la vida y tu humanidad, debo agregar. Si fuera tan malo como supusiste, no habría hecho todo lo posible para ayudarte. No, el chico tiene todo el derecho a tener su opinión sobre mí. Kirei corrigió a Basset. Soy un ejecutor y como tal he usado algunos métodos bastante desagradables en la guerra. En algunos de mis casi encuentros con Kiritsugu, miró a Shirou. Aunque si realmente conoces a tu padre, debes saber que él empleó métodos que eran igual de malos, si no peores, que los que yo usé. Shirou no dijo nada porque no podía argumentar en contra de la declaración de Kirei. Su padre era un monstruo para la mayor parte del mundo que conocía su nombre, y los que pensaban lo contrario estaban casi todos muertos o ni siquiera sabían de su otra vida. Al principio el chico asumió que él, Sirius y Waver eran los únicos que conocían el verdadero impulso y los motivos detrás de Kiritsugu Uemilla, pero no se sorprendería si este desagradable sacerdote también estuviera consciente de ellos. De hecho, lo odiabas. Dijo simplemente, logrando que ambos adultos levantaran una ceja. Al igual que las declaraciones anteriores de Kirei, fue redactada como una pregunta, pero dicha de una manera que se escuchó como un hecho. El ejecutor parpadeó antes de soltar una pequeña risita de diversión. Todavía lo hago. Respondió simplemente antes de volverse hacia Basset. Está listo para irse ahora. Solo asegúrate de que no se lleve el sudario. Piensa en ello como un regalo de agradecimiento por mantener vivo a mi cargo durante este incidente. Antes de salir de la habitación, se volvió hacia Shirou por última vez. Eres una persona muy interesante, Shirou Uemilla. Se detuvo justo afuera de la puerta y miró a la pelirroja. Poner una espada en tu cuello para salvar a tantos de tus seres queridos como sea posible, es la acción de un hombre que quiere convertirse en un héroe, o las acciones de alguien que está siendo egoísta y solo piensa en aquellos cercanos a él. Sí, claramente eres una persona más interesante que tu padre. La habitación estuvo en silencio por unos momentos antes de que el niño se volviera hacia la figura de su segunda hermana. Podemos irnos ahora, Basset Ne. Siento que voy a morir si digo más. La mujer hizo un puchero, aunque secretamente estuvo de acuerdo con el chico después de reflexionar sobre el último comentario de Kirei. Sabía que el hombre era un poco dudoso a veces, pero este se llevó la palma. Bien, bien. Volvamos a tu casa. Tengo cosas de las que necesito hablar contigo de todos modos. Gracias. Shirou asintió antes de levantarse y estirarse para aflojar su cuerpo. ¿Qué pasó con Tosaka y Sakura, por cierto? ¿Aún están en el hospital? Basset sacudió la cabeza mientras agarraba algunas bolsas que estaban llenas de cosas que aparentemente eran de ellos. No. El haze bajo el que pusiste al vampiro lo obligó a llevarlos al hospital y no lastimarlos. Después de eso llevé a las dos chicas a Kirei para un chequeo rápido. La chica más joven regresó a su casa y la que tenía la actitud nos espera en la tuya, lo que me recuerda, le dio una palmada al niño en la cabeza. Eso es por usar un case de todas las malditas cosas sobre los vampiros, cuando tu vida estaba en juego, idiota. ¿Qué esperas? El chico discutió. No esperaba que nadie viniera y fuera un gran maldito héroe. Solo estaba tratando de asegurarme de que Sakura y Tosaka vivieran sin traiciones. Si no te diste cuenta, eran vampiros hermanos. Podría tomar uno de ellos, pero no ambos a la vez. Había otras maneras en que podrías haber hecho el contrato, idiota. Basset frunció el ceño. Debido a esa cosa, ya no puedes pelear contra el hermano a menos que quieras que tus circuitos se quemen de adentro hacia afuera.
Eso significa que esas dos chicas y yo vamos a tener que hacer todo el trabajo pesado de ahora en adelante. La sangre. Un imbécil amenazó con masacrar a las hermanas si al menos no le permitíamos llevarlas al hospital. Perdería sus circuitos, pero nosotros habríamos perdido a las niñas. Ella sacudió su cabeza. Maldita sea, Shirou, piensa en cómo pensarían otras personas sobre tus acciones antes de realizarlas. Esto es como ese incidente salvaje de títeres una y otra vez. Por última vez, ¿cómo se suponía que iba a saber que esa cosa absorbía metal y convertía el material y el prana que comía en más partes del cuerpo? Nadie lo sabía. Ni siquiera el tipo que hizo esa maldita cosa. El niño hizo un puchero, indicando claramente que esta no era la primera vez que lo reprendían por este incidente en particular. Mira, todo lo que digo es: ten más cuidado antes de hacer algo que podría matarte remotamente en el proceso. Sé que hacerlo no es exactamente seguro, pero tienes la costumbre de llevar las cosas tan lejos que no puedes hacerlo. Ganarían un medal de oro si convirtieran las acciones suicidas y reflexivas en un deporte. Ella sacudió su cabeza. La pareja estaba ahora afuera y en el medio de la ciudad. Contrariamente a la creencia popular, estaba bien hablar de taumaturgia en público, ya que normalmente nadie se molesta en escuchar las conversaciones de los demás, especialmente si no tienen idea de lo que están hablando los oradores, el doble si lo que están hablando suena como algo de una campaña de dragones y mazmorras. ¿Sabías siquiera lo que estabas haciendo antes de desmayarte? Solo pude ver que estabas diciendo alguna aria cuando el vampiro te mordió antes de tirarte como a un muñeco de trapo y su boca sangraba más que el resto de su cuerpo. Conjunto. El niño hizo una pausa y comenzó a pensar en la pregunta. A decir verdad, no podía recordar mucho más que sentir bastante dolor en ese momento, pero sí recordaba breves destellos de ese lugar en sus sueños y el aria que tenía y que, hasta donde él sabía, no recordaba realmente hacer cualquier cosa. Sin embargo, ahora que lo pensaba, podía imaginarse la colina con bastante claridad en su mente, como si estuviera más conectado con ella por alguna razón. Yo, no lo sé, dijo lentamente, sin estar seguro de sí mismo. Creo que sea que podría estar relacionado, pero, para ser honesto, no sé realmente qué hice en primer lugar. Se miró las manos como si viera algo que había olvidado que estaba ahí todo el tiempo. La mayor de las dos miró al chico con escepticismo antes de suspirar y frotarse las sienes. Honestamente, a veces realmente generas más problemas de los que vales, Shirou, ahora date prisa. Hay algo que tenemos que hacer cuando lleguemos a tu casa. Oh, de vuelta en la iglesia. Déjalos ir, comentó Gilgamesh mientras se recostaba en el sofá que adornaba la sala de espera de la iglesia mientras bebía un poco de vino. ¿Crees que es prudente? El chico obviamente sabe que no eres alguien en quien se puede confiar, se rió entre dientes. Bueno, al menos más de lo que hace la mayoría de la gente. Él me interesa. El sacerdote respondió casualmente mientras se servía un trago de la ornamentada botella que sin duda provenía de la biblioteca del sirviente. Un chico que es un mago algo capaz y orientado al combate en una relación profunda con las tres familias que comenzaron este juego en primer lugar. Tengo curiosidad por saber qué hará cuando llegue la guerra. Ah, sí, dijiste que debido a que el maestro de saber destruyó el Grial, la siguiente ronda comenzaría bastante pronto. Reflexionó el rey de los héroes. Aunque haces que parezca que él será un maestro. Se supone que la chica que te importa, la hija de Tokiomi, también es una maestra, debido a que es el único miembro de su familia que queda para participar, pero sus sellos de comando aún no se han mostrado. Ellos mismos. Bebió un poco más. ¿Cómo estás tan seguro de que será elegido? ¿Es porque fue adoptado por el maestro de saber? El sacerdote miró vacíamente su copa y vio su reflejo mirándolo con ojos sin vida. Un poco, respondió con aversión antes de beber lentamente. De todos modos, si vive este incidente actual, creo que el niño demostrará ser el centro y el motor de un espectáculo bastante curioso en el futuro cercano. ¿Es eso así? El rey dorado arqueó una ceja. Bueno, entonces supongo que no lo mataré después de todo todavía. La declaración había llamado la atención del sacerdote. ¿Tienes algo contra el chico? Dímelo. El hombre real resopló y agitó su bebida. El niño es un farsante.
una imitación. Todo lo que produce y todo lo que es una mera sombra del original. Si contemplara mi colección, no hay duda de que en algún momento le faltaría el respeto al tratar de hacer algo repugnante. Copias de su contenido también en algún momento. Dejarlo vivir es un insulto para alguien como yo, que posee todos los tesoros del mundo. Yo, como rey, nunca debería permitir que otro afirme tener una colección que existe solo para imitar lo que lo he hecho. Es un insulto que no permitiré. Kirei miró al sirviente con cuerpo con curiosidad antes de asentir. No tengo ningún problema con que cumplas tu ley, rey de los héroes, sin embargo, al menos espera un tiempo antes de hacerlo para permitir que el chico nos brinde algo de entretenimiento primero. Gilgamesh asintió brevemente. Lo permitiré. El fakir vivirá por ahora, pero espero el espectáculo prometido, Kotomine. Permitir tal plaga tan cerca de mí habla maravillas de mis expectativas sobre ti. Sea un honor. El sacerdote hizo una reverencia. Tengan la seguridad de que no fallaré en cumplir esas expectativas. Oh, residencia Matou. No supo cuánto tiempo estuvo allí abajo. No sabía cuánto tiempo llevaba su cuerpo profanado. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que había perdido la cordura en ese infierno lleno de gusanos, entrando y saliendo de su sistema como si fuera agua. El único pensamiento que invadió su mente fue que sin darse cuenta había matado a su hermano. Souken le había dicho antes de comenzar otra sesión inhumana que Shinji había desaparecido mientras buscaba comida, furioso e irracional debido a su prolongada desaparición. Si simplemente hubiera regresado a casa aunque fuera temporalmente, si se hubiera molestado en controlar la casa aunque fuera un poco, tal evento no habría sucedido, pero ya era demasiado tarde. Su hermano estaba muerto y el linaje de los Mató había desaparecido, salvo algunos primos lejanos y el propio anciano. ¿Por qué? ¿Cómo pudo ser que ser feliz con Senpai produjera algo tan horrible? Fue porque intentaste ser feliz. No. Eso no puede ser todo. Shinji siempre fue un poco impulsivo. No había razón para suponer que él no saldría si ella se hubiera quedado en lugar de ir a casa de Chirou. Se fue porque eras egoísta. No estabas allí para detenerlo, así que fue tu culpa, no le contaste sobre el vampiro. Pero Souken tampoco se lo dijo a Shinji. Si ella tenía que asumir la responsabilidad, entonces su abuelo debía haber sido igualmente responsable. Pero las probabilidades de que él sobreviva habrían aumentado si no hubieras sido egoísta. Cree lo que quieras, pero el resultado nunca se sabrá debido a tu descuido. Su mente lentamente comenzó a recuperar la comprensión del mundo que la rodeaba mientras los gusanos se separaban lentamente para dejar paso al anciano que caminaba hacia ella. El aire estancado estaba cargado de decadencia y el sexo del ritual que se llevaba a cabo comúnmente reverberaba en silencio mientras el anciano y la niña se miraban fijamente por un momento antes de que el mayor hablara. Que no fue tu culpa. Habló claramente, haciendo que los ojos de la chica se abrieran como platos. ¿Qué? La voz ronca de Sakura preguntó sorprendida. No puedes ser considerado responsable por la muerte de Shinji, afirmó Souken. El niño era impulsivo y estúpido. Incluso si estaba lo más orgulloso posible de su linaje, la incapacidad de hacer algo al respecto significaba que no solo era un fracaso, sino también un tonto. Caminó lentamente alrededor de la chica, golpeando el suelo con su bastón a un ritmo lento. No, si hubiera alguien a quien culpar en esta situación, sería ese chico Emiya. No, Sakura protestó débilmente. Podía soportar la tortura, la culpa, el castigo que vino con la muerte de Shinji, pero no podía soportar pensar en lo que le podría pasar a Shirou si lo llevaban a su infierno. Souken no le prestó atención. Sé que esos desagradables vampiros están aquí por el chico, y él es el que te tentó a salir de la casa durante tanto tiempo, aunque eso trajo algunos avances inesperados con tu avance en los campos acotados, suspiró con cansancio. Una vez que todo este lío haya sido solucionado, tendré que hablar con él para asumir la responsabilidad de sus acciones. Miró a la chica que lo miraba suplicante, una mirada que no había visto en sus ojos desde hacía varios años. Parecía como si ya estuviera haciendo progresos. No te preocupes, Sakura. El viejo demonio le aseguró a la niña. No dañaré ni corromperé al niño.
Ha demostrado ser un espécimen bastante interesante, simplemente voy a reclutarlo para que nos brinde algunos servicios. Oh. Residencia Milla. Una mecánica de realidad. Generalmente, se usa para referirse al sentido común alienígena de los demonios en el sentido de que es la forma en que los demonios perciben la realidad y como las propias esferas de realidad son las habilidades naturales de los demonios y elementales. Teóricamente es posible que los humanos logren esto como un campo limitado innato, aunque generalmente solo en los casos de seres poderosos como los 27 ancestros apóstoles muertos y los magos más grandes, y por lo tanto probablemente retorcidos, que han pasado años y años investigando. De hecho, en la historia registrada ha habido como máximo 7 humanos de sangre pura que han lograrlo. Esta habilidad es una subcategoría de Marble Phantasm, pero en lugar de remodelar el mundo natural a voluntad del usuario, Reality Marble solo permite la creación de un mundo establecido que define al practicante, aplicando reglas que no son creadas por Gaia. Se puede decir que pueden superar a los Marble Phantasms, ya que son capaces de afectar cosas que no son de la naturaleza. Es una hechicería que se acerca a ser magia real, y es una categoría que fue prohibida por la asociación por la única razón de que la mayoría de los magos que intentan estudiarla se vuelven locos. Rin Tosaka frunció el ceño mientras repasaba una vez más la definición más profunda de la magia prohibida, repasando constantemente la parte que la dejaba con una sensación de vacío en el estómago. Se usa para referirse al sentido común alienígena de los demonios en el sentido de que es la forma en que los demonios perciben la realidad. Cuanto más leía esa línea, más recuerdos del extraño comportamiento de Chirou surgían. Su declaración de que era un humano destrozado mientras sostenía una espada en su cuello, su rasgo constante de interponerse entre ella y el vampiro sin siquiera dudar y empujarla fuera del camino del daño, su hábito de ignorar los cumplidos hacia sí mismo mientras salía. De su manera de ayudar a los demás, muchas veces sin pedir nada a cambio. Su incapacidad para darse cuenta de que a una chica, o dos, en realidad le agradaba más que solo como amigo. Y sin embargo, mientras todos los demás estuvieran bien, él pasaría toda su vida con una sonrisa en el rostro, como si no hubiera nada anormal o problemático en lo que estaba haciendo. ¿Qué te pasó que te hizo gustar a este Chirou? Rin susurró para sí misma preocupada. ¿Es usted suicida, o simplemente ignora el valor de su propia vida? Mi cuerpo está hecho de espadas. Si lo que dijo el vampiro era cierto, ¿qué clase de mundo retorcido habitaba realmente dentro de su amiga? El sonido de la puerta principal, abriéndose, interrumpió a Tosaka de sus cavilaciones y la impulsó a guardar apresuradamente el libro que estaba leyendo entre la pila de cosas que había traído de su casa después de ser atendida rápidamente por el sacerdote. En ocasiones todavía era algo difícil moverse, pero la sensación de rigidez desaparecería pronto. Kirei era un experto en muchas cosas, pero sus capacidades curativas eran de primer nivel. Estamos de vuelta, gritó Basset mientras caminaba hacia la sala de estar con Chirou justo detrás de ella, el sudario rojo óxido todavía envuelto alrededor de su cuello, boca y nariz con los extremos bajando por su espalda, haciéndolo parecer una especie de imitador de ninja. La morena en la habitación miró fijamente a la pelirroja por un momento antes de resoplar y llevarse una mano a la boca. Si era completamente honesta, estaba atrapada entre divertida y algo asombrada. En realidad, era un aspecto bastante bueno para él si alguna vez lo admitiera. PFFT. Bonita mirada, Emilia-kun. ¿Estás planeando hacer patrullas nocturnas como la espada carmesí para frustrar las fuerzas del mal? Jaja, muy gracioso. El chico miró a Rin sin divertirse. ¿Era esto correr el riesgo de convertirte en vampiro? Te preguntaría cómo estás, pero si estás lo suficientemente bien como para burlarte de mí a primera vista, entonces debes estar bien. Rin dejó de reír ante la respuesta de Chirou e hizo un puchero, cruzándose de brazos y mirando hacia otro lado. Solo te estaba felicitando. Si así es como te sientes, entonces no diré nada cuando piense en algo bueno que decirte. Por alguna razón, dudo que eso cambie mucho nuestras conversaciones, el chico afirmó más para sí mismo que para cualquier otra persona. Los dos salieron de su competencia deslumbrante por la risa de Basset. Jejeje, oh hombre, ustedes dos están actuando como una pareja de ancianos. No lo estamos.
Los adolescentes respondieron de inmediato, sin molestarse en reconocer el hecho de que lo hicieron en perfecta sincronía, ni que eso solo hizo reír aún más a la mujer. Seguro que no, jaja, el ejecutor se rió entre dientes. ¿Por qué tú? Gruñó Rin, invocando algo de maná para lanzar un pequeño hechizo para calmar a la mujer. Simplemente iba a hacer una pequeña broma de un hechizo que haría que Basset se quedara mudo durante 1 o 2 minutos como máximo, pero nunca tuvo la oportunidad de lanzarlo. En el momento en que comenzó a cantar, se congeló cuando en un instante su objetivo había acortado la distancia entre los dos y le lanzó un puño que pasó justo por su cara. Rápido, logró exhalar mientras miraba fijamente los ojos agudos y mortales del Fraga. Idea estúpida. Shirou negó con la cabeza, sin sorprenderse por la repentina velocidad y tiempo de reacción de la mujer. Nee-san es una de las mejores ejecutoras que tiene la asociación. Ni siquiera me comparo con ella en combate cuerpo a cuerpo. Sin sus enseñanzas no lo habría hecho tan bien contra el vampiro como lo hice. Hay una razón por la cual el hermano vampiro no intentó ir en mi contra después de que maté a la hermana. La mayor allí sonrió con confianza mientras lentamente retiraba su brazo. No necesito mi noble fantasma para vencer a la mayoría de mis objetivos. Punto a favor. La niña tragó saliva y notó varias runas brillantes en los zapatos y guantes de la mujer. Había asumido que una vez que terminara su entrenamiento con Kirei al menos podría haber estado a la altura de los magos que se especializaban en este campo, pero como los acontecimientos recientes le habían demostrado, no solo estaba física y mentalmente atrasada en esas áreas, sino que a ella también le faltaba la experiencia cruda. Ya que estamos en el tema de la potencia de fuego, creo que ahora podría ser un buen momento para darle a Shiro el impulso necesario para los próximos eventos. Dijo el mayor allí, sin alegría y reemplazado por una mujer sensata que pertenecía al traje que llevaba. Ambos adolescentes parpadearon antes de que Shiro hablara. ¿Eh? Espera, ¿no dijiste que ya no podía pelear por mi Heis? Ya no puedes luchar contra el hermano. La mujer de cabello morado corrigió. Sin embargo, no me sorprendería que el padre viniera aquí pronto para vengarse, y desafortunadamente es un antepasado apóstol muerto, aunque uno recién creado. Rin parpadeó un par de veces antes de levantar la mano. Lo siento, debí haberte entendido mal. Podría haber jurado que acabas de decir que un ancestro apóstol muerto vendría a matarnos a todos pronto. Eso es exactamente lo que acabo de decir. Y lo peor es que la asociación simplemente intentó matarlo y fracasó estrepitosamente, por lo que las probabilidades de conseguir refuerzos para lidiar con él pronto son casi nulas. El ejecutor frunció el ceño. Siendo ese el caso, he decidido que vamos a tomar medidas drásticas. Miró a Shirou con una mirada de lástima y determinación. Medidas muy drásticas. ¿Cómo? El adolescente preguntó con tono rígido. Probablemente tengamos como máximo una semana antes de que las cosas empeoren. El entrenamiento ahora no nos ayudará a ninguno de los dos. Lo sé. Basset cedió. Así que vamos a tener que conseguir algunas armas para aumentar nuestro poder. ¿Armas? Preguntó Rin. ¿Trajiste armas contigo? La mujer negó con la cabeza. No. Simplemente estamos usando algunos que simplemente han sido olvidados o escondidos aquí. Armas que ya están aquí. Repitió Shirou. No es posible que te refieras a papá. No. Basset interrumpió a Shirou. Estoy hablando de armas que fueron hechas para ti y solo para ti, Shirou. Estoy hablando de armas que tu padre te dejó en esa caja que recibiste cuando murió. El niño parpadeó confundido antes de recordar de qué estaba hablando el ejecutor. La caja. Esa cosa. No he pensado en eso en años, no se abría ni se movía ni nada. Sácalo. Waber me dijo cómo abrirlo. Ordenó la mujer con calma. Shirou no sabía por qué, pero por alguna razón sintió un pequeño sentimiento de incertidumbre mientras seguía las órdenes de Basset. Tal vez era porque estaba recibiendo algo que nunca supo que tenía, tal vez era porque su padre le había dejado armas, tal vez era porque sabía que en el fondo, cualquier cosa que recibiera, no sería de Kiritsugu Emiya, sino del mago.
asesino, pero independientemente de lo que sintió, no actuó en consecuencia mientras caminaba casualmente hacia su taller, el pequeño cobertizo donde realizó la mayoría de sus milagros de alto nivel que no quería que nadie viera hasta que fuera el momento adecuado. En una de las esquinas traseras estaba la caja. Largo, de madera y, por lo demás, fácil de pasar por alto y cubierto de polvo. No era pesado, pero tampoco era ligero. Recogiéndolo, el niño lo sacó afuera para abrirlo. «Papá, ¿realmente me hiciste armas?», pensó el chico preocupado. «Después de todo el esfuerzo que hiciste para tratar de hacerme vivir una vida pacífica, ¿qué sabías que yo no? ¿Qué te había asustado tanto?». Antes de que Shirou se diera cuenta, ya estaba de regreso en su casa y había dejado la caja frente a las dos mujeres allí. Tropezó con sus palabras cuando se dio cuenta de que había regresado. «Sí, aquí está. Hay una magia fuerte que mantiene esto cerrado». Rin reflexionó mientras miraba y tocaba la caja experimentalmente. Quien lo hizo sabía lo que estaba haciendo. Sí. Waver no es realmente un tipo de combate, pero está bien versado en un montón de extrañas ramas de la magia. Basetta sintió mientras miraba la caja con escepticismo. «Bueno, solo para advertirles, chicos, tampoco sé qué hay aquí, pero sea lo que sea, Waver dejó en claro que es peligroso». Ella se rió secamente. Incluso afirmó que preferiría luchar solo contra la princesa blanca antes que dejar que lo que hay aquí caiga en las manos equivocadas. «¿La princesa blanca?». Rin se estremeció. «¿Te refieres a la última ancestra verdadera que queda?». «Lo mismísimo». Basetta sintió antes de poner una sonrisa casual. Aunque si los rumores sobre ella son ciertos, en realidad es una persona muy divertida con quien matar el tiempo. Volvió a mirar la caja, sacó un trozo de papel y lo leyó. «Está bien, entonces basta de payasadas. Veamos qué hay dentro de esta cosa». Respiró lentamente y se aclaró la garganta. «Obras ilimitadas de Vlade». Shirou se estremeció cuando las palabras resonaron profundamente en su cuerpo por alguna razón, tanto que no prestó atención al pequeño destello de prana que indicaba que el hechizo que bloqueaba el contenedor se había disipado. «Bueno, hasta ahora todo bien», murmuró Rin. «Nada intenta comernos o hacernos estallar todavía». «Hablando por experiencia, lo supongo». Basset preguntó casi con humor. «Casi me absorbí uno de los libros de hechizos de mi padre cuando era niño». Ella respondió sin vergüenza. «Cuando finalmente tuve fuerzas suficientes para usarlo, lo primero que hice fue abrirlo y cerrarlo con la mitad de las páginas dobladas». Ella sonrió. La cosa estúpida nunca volvió a tentar su suerte. Que se sepa que Rin Tosaka no está por encima de instalar miedo y miseria en objetos inanimados. Shirou suspiró mientras abría el contenedor para ver el contenido, y se congeló mientras toda la información sobre lo que había dentro inundaba su mente. Dentro de la caja había 3 espadas y un pequeño montón de cartas atadas en una esquina, todo colocado cuidadosa y elegantemente en un material satinado que recubría el interior del contenedor. Las primeras 2 armas eran espadas cortas de estilo chino, cimitarras, con hojas pesadas de la misma forma, empuñaduras de cuero y sin guardas, diseñadas casi a la perfección para el estilo de combate actual de Shirou. El primero era de un color azul acero oscuro con toques de rojo sangre incrustados en el borde de la hoja, lo que aumentaba la ilusión de que su filo era incluso más afilado de lo que una persona normal podría suponer. El segundo era de un gris opaco que bordeaba los tonos más oscuros. Sus lados estaban llenos de un patrón en forma de veta de color marrón claro, casi amarillo, que impregnaba toda la herramienta, haciéndola parecer viva. Sin embargo, el tercero era diferente de los otros 2. Era una espada larga, pero diferente a cualquier espada que Shirou hubiera visto antes. Estaba hecho de metal negro puro, pero el centro estaba descorazonado hasta llegar cerca del final de la hoja. Su larga brecha estaba delineada con el mismo diseño rojo que poseía la primera espada, pero también tenía los patrones en forma de venas de la segunda que impregnaban el resto del metal. Las 3 espadas fueron elaboradas magistralmente. Las 3 espadas eran hermosas a su manera. Las 3 espadas estaban malditas por una fuente que solo podía considerarse como todo el mal del mundo. Maldito con agonía, muerte e innumerables otras desgracias, y todas ellas dirigidas únicamente a la humanidad.
Como tales, todos ellos eran excepcionalmente potentes contra los seres vivos y aquellos que fueron reconocidos como seres vivos en algún momento de su existencia. Como algunas armas se clasifican como antiunidades, antiejército y antimonstruos, podrían clasificarse con precisión como antivida. Y por alguna razón sabía con certeza que esta no era la primera vez que entraba en contacto con algo de esta naturaleza. Shiro. Basset se preocupó al notar que el niño no respiraba y sudaba profusamente. Shiro, ¿qué pasa? Papá, la voz ronca del niño apenas salió del sudario que rodeaba su boca. Papá, ¿por qué tú? Se alejó tambaleándose de la caja, pero todavía incapaz de alejarse de las herramientas que podía decir sin lugar a dudas que conocería mejor que cualquier otra arma en su vida. Su visión se estaba borrosa, su estómago se revolvía, su cuerpo se estaba debilitando nuevamente, pero las imágenes de esas espadas no salían de su mente. No pudo evitarlo. Apenas logrando quitar a tiempo el sudario de su boca, el adolescente se dio vuelta y vomitó implacablemente. Emilia-kun. Rin jadeó en estado de shock antes de correr hacia él y sostenerlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué reaccionas así ante esas espadas? Están hechos de los huesos de papá. Tartamudeó antes de vomitar de nuevo. Los tres, y ese Sirius Gigi fue quien los hizo, se estremeció cuando la comprensión cruzó por su mente. Es por eso que su funeral se retrasó y su cuerpo fue enviado a Europa cuando murió, Y están malditos, su respiración se hizo más profunda. Es la misma maldición que lo mató en primer lugar, sabía que murió a causa de ella, pero, Dios mío, no pensé que fuera algo tan malicioso, todo ese tiempo. El asesino de magos fue asesinado por una maldición. No lo sabía. Basset frunció el ceño mientras se volvía hacia las espadas nuevamente, inspeccionando cautelosamente las tres armas. Ahora que centró sus sentidos, podía sentir la magia oscura residiendo en todos ellos. Conociendo a Sirius, hizo las armas de manera que no afectaran al usuario y causaran más daño al objetivo, probablemente inscribió algunas runas en las empuñaduras para evitar que la magia viajara hasta las empuñaduras, pero de todos modos, las armas la inquietaban. No es de extrañar que Waver estuviera tan decidido a mantenerlos fuera de las manos equivocadas, no sé qué hacen todavía, pero aún puedo sentir lo peligrosos que son. Emilia-kun, Rin comenzó a hablar, pero rápidamente se dio cuenta de que no sabía qué decir. En lugar de eso, hizo lo único que se le ocurrió y trató de sostenerlo desde un lado, sosteniéndolo tanto como pudo. Por favor, cálmate, susurró ella detrás de él con tristeza. Para ser sincera, no podía imaginar por lo que estaba pasando Shiro en ese momento. Es cierto que no era raro que algunos magos se sacrificaran para producir un objeto o magia que mejorara el potencial de su futura generación, sin embargo, ella nunca había oído hablar de un hombre maldito que convirtiera sus restos en un arma que de alguna manera lograra conservar los mismos aspectos. Fue aún peor cuando tuvo en cuenta la capacidad de Shiro para profundizar en casi todos los secretos, historias y componentes que tenía una herramienta afilada. La vista de las armas le había dado al niño la verdadera medida de cuánto había sufrido su padre antes de su muerte y también la naturaleza de su sufrimiento. En resumen, tenía un registro completo y comprendía cómo murió su ídolo a lo largo de los años. En cierto modo, era como tener a tu familia siendo torturada hasta la muerte sin siquiera saberlo, y luego ser atada y obligada a ver un video de todo el proceso años después. Después de unos minutos, que parecieron horas para las tres personas allí, Shiro logró recuperar el control de su respiración, aunque todavía temblaba bastante. ¿Has vuelto con nosotros, Shiro? Basset lo miró preocupado. ¿Te has calmado? El adolescente tragó, ignorando el sabor ácido de la bilis en su boca, y asintió superficialmente. Yo me las arreglaré, dijo con voz áspera y cansada, aunque su tono indicaba que todavía estaba muy conmocionado por la avalancha de información perturbadora. Rin le dio una mirada de lástima y finalmente lo dejó ir. Sin embargo, sin querer parecer débil, la niña se levantó y suspiró frustrada, mirando el charco de vómito que yacía en el suelo. Lo limpiaré. No es como si estuvieras en condiciones de hacer algo ahora mismo. Gracias, respondió Shiro, aún respirando pesadamente y con los ojos brillantes.
1 hora y algo de limpieza después, los 3 usuarios de magia estaban de regreso en la sala y mirando el contenido de la caja. Shirou todavía estaba más que incómodo mirando las herramientas, pero después de superar su shock inicial, logró recuperar suficiente control sobre sí mismo para no asustarse más. Ahora que estamos tranquilos y agradables otra vez, ¿podrías decirme qué hacen estas cosas?, preguntó Basset con firmeza. Están malditos, sí, pero eso por sí solo no los hace lo suficientemente fuertes o peligrosos como para cambiar la batalla a nuestro favor. Debe haber habido alguna otra razón por la que tu padre le dijo al viejo borracho que usara sus huesos para hacer estas cosas. Shirou no respondió al principio antes de suspirar y mirar a las chicas. Papá tenía un origen dual. Separar y unir. Para ser franco, el primero es similar a cortar algo por completo, mientras que el segundo es similar a unir cosas. Usado de una vez, se podría decir que el efecto instantáneo es como cortar un hilo y luego atar los extremos que acaban de cortar entre sí. Sigue siendo un solo trozo de hilo, pero hay un bulto donde está el nudo, una corrosión irregular e irreversible. Se rascó la cabeza frustrado. Si se aplica a un ser vivo, el efecto dual causaría algo así como necrosis en el área afectada. No hay herida punzante ni daño físico, pero las células, venas y nervios en esa área estarían muertos y ninguna magia en el mundo lo haría. Podré curar el área porque el área afectada de hecho fue curada, solo de la peor manera posible, aunque creo que la inversión del tiempo puede contrarrestarlo, incluso papá no estaba seguro de eso. Basset silbó. Necrosis instantánea de un área afectada que no requiere ninguna magia para pudrirse fuera de la conversión inicial. Y con solo 2 conceptos también, eso da bastante miedo, Shirou. Es algo de lo que hay que tener cuidado, Rin asintió mientras se llevaba una mano a la boca. Pero eso no puede ser todo. Quiero decir, hay decenas de magia por ahí que pueden hacer cosas igual de dañinas, si no más, con la misma facilidad. Si se supone que estas son tus armas secretas, entonces tiene que haber más que eso. Shirou permaneció en silencio mientras miraba la espada larga en la caja durante unos segundos antes de volverse hacia las chicas. El efecto de necrosis del que les acabo de hablar fue simplemente lo que sucedió cuando el origen dual se actualizó en materia orgánica. La forma en que mi padre lo usó fue como se convirtió en una leyenda. Cerró los ojos. Quitando las costillas superiores de su lado izquierdo y derecho, moliéndolas hasta convertirlas en polvo, usando el polvo para hacer 66 balas de armas conceptuales, balas de origen, que fueron disparadas por su código místico. Aproximadamente 40 de esas balas se usaron en el trabajo de papá. Incluyendo la guerra hay aproximadamente 9 de estas balas en la casa, el resto fueron perdidas o destruidas por Sirius Gigi hace años, excepto por 2 personas, ambas rarezas, cada objetivo disparado por solo uno de estas balas. Murió debido a sus efectos. Todos y cada uno de ellos eran usuarios de magia. Rin tragó pesadamente. Obviamente había algo especial en los magos, que aumentaba drásticamente la letalidad de estas balas de origen. ¿Qué hace que los usuarios de magos sean especiales, Emilia-kun? Si no atacan la carne cuando aparecen en la batalla, entonces ¿qué? Sus ojos se abrieron considerablemente al pensar en la única otra cosa que podrían afectar. Lo que separaba a los magos de los humanos normales. A menos, pero entonces. Circuitos mágicos. Shirou frunció el ceño con amargura. Cuando entran en contacto con la taumaturgia de un mago contrario, los orígenes se aplican a los circuitos de ese mago, cortando todos los que están activos en ese momento y luego uniéndolos todos con la misma rapidez. Puedes pensar en el efecto como algo similar. Hasta verter un poco de agua sobre una placa de circuito real cuando la electricidad pasa a través de ella. Una vez finalizados los efectos, el prana del oponente se descontrolaría en su cuerpo y los desgarraría de adentro hacia afuera, dañando músculos, órganos, nervios, lo que sea que esté conectado. A sus circuitos ahora está ligado a la destrucción. Incluso si el objetivo sobrevive por algún tipo de milagro, nunca podría volver a usar magia, y mucho menos recuperar el control total sobre su cuerpo. Basset se estremeció. Santo, no es de extrañar que haya logrado derribar a todos sus objetivos.
La mayoría de los magos son anticuados y dependen completamente de la magia para lidiar con sus problemas. Si pudiera incluso eliminar la mitad de los circuitos de su objetivo. No, Shirou negó con la cabeza. Papá era eficiente y pragmático. Cuando usó una de esas balas, se aseguró de que estuvieran usando la mayor cantidad de prana posible en ese momento. ¿Sé cómo hizo eso?, preguntó Rin, casi demasiado asustada para saberlo en este punto. El niño se frotó el puente de la nariz. El arma que papá usó para disparar esas cosas fue diseñada para disparar balas enormes y poderosas. En términos de potencia de fuego bruta, son incluso más fuertes que las Magnums. Originalmente está diseñada para caza mayor, no para combate, pero la forma en que papá la usó, ese es el hecho, no importaba. Su estrategia normal era disparar primero a su objetivo con una bala normal. Incluso una de esas normalmente era lo suficientemente fuerte como para penetrar la mayoría de las defensas mágicas con la cantidad de poder detrás de ella. Necesitaba la bala original por la forma en que su objetivo enfrentó el ataque original, lo que supuso que podían hacer, y si todavía estaban vivos en ese momento, luego de un tiempo, saca el arma nuevamente. Pensarían que les está disparando con una bala fuerte pero normal, y reaccionarían poniendo toda su energía en un hechizo que bloquearía o al menos desviaría el ataque que se aproxima, preparándose sin darse cuenta para freírse por completo desde el interior. Basset concluyó con los ojos muy abiertos. No es de extrañar que siempre matara a su objetivo. Cuanto más fuertes fueran, más probabilidades había de que sus propios circuitos los mataran. Y él simplemente le dio a Shirou espadas hechas con sus huesos, declaró Rin mientras se volvía hacia la caja nuevamente con los ojos muy abiertos. A diferencia de su padre, Shirou no está limitado por la cantidad de balas que tiene. Shirou, ahora mismo eres una amenaza aún mayor para cualquier mago que tu padre. Shirou resopló y sacudió la cabeza. Lo dudo. Papá no era un pony de un solo truco. Solo usaba su código si decidía que no había otra opción eficiente. Incluso si tengo más potencia de fuego que él como mago, en términos de pura experiencia, probablemente estaría muerto 10 veces antes de darme cuenta de que estaba cerca de mí. Cerró los ojos y recordó varias de las historias que su padre le había contado después de que finalmente aclaró su pasado. Algunas de las cosas que ha hecho, no tendría ninguna posibilidad contra él si realmente quisiera matarme ahora y todavía estuviera vivo. Pero tu potencial a partir de ahora dice que podría ser mayor. Basset frunció el ceño mientras pensaba en el nivel de amenaza de Shirou si realmente dominara su magia. Será mejor que no cometas ningún error, chico, porque en el momento en que insinúes que estás yendo por el camino equivocado, te mataré yo mismo. Ni siquiera voy a intentar arriesgar mis posibilidades con algo como eso en tu haber. No te culpo en lo más mínimo, Nezan. Shirou se rió amargamente. Haría lo mismo si nuestras posiciones estuvieran invertidas. Para ser honesto, dudo que tenga el descaro de usarlos. Esperar. Rin interrumpió. Si esa habilidad combinada de doble origen es tan especial, ¿por qué hay 3 espadas allí? Porque todos hacen cosas diferentes. Shirou señaló casi sin darse cuenta y volvió a mirar la caja. Solo la espada larga tiene ambos orígenes de mi padre. Las espadas chinas de alguna manera solo tienen una cada una. Sacudió la cabeza. Honestamente, no sé cómo Sirius Gigi logró separar un origen de un compuesto de origen dual, pero supongo que eso es lo que podemos esperar del mejor creador de códigos místicos vivo. Desafortunadamente, ese hecho nos ha llevado a nuestra situación actual. Basset frunció el ceño y se reclinó. ¿Cuánto tiempo crees que te tomará proyectar esas cosas perfectamente? Necesitamos que estés en tu mejor momento lo antes posible. Shirou no dijo nada antes de cerrar los ojos y concentrar tranquilamente su prana. Un momento después, 3 copias idénticas de las herramientas en la caja aparecieron en el suelo frente a él. Ya hecho. Dijo en tono deprimido. Creo que debido a que tenía una relación tan fuerte con papá, en realidad es más fácil para mí hacer estas que la mayoría de mis otras armas. Distraídamente tomó la espada china azul y la inspeccionó, aunque estaba claro que estaba pensando en otra cosa completamente. Emilia-kun, ¿qué te molesta? Rin preguntó preocupada.
Tu papá te ha dado algo realmente útil para este tipo de situación, no parece que estés pensando en sus restos o en la maldición que lo mató. El niño giró la espada de lado para poder ver su reflejo mirándolo. Tosaka, durante mucho tiempo antes de morir, papá hizo todo lo posible para que dejara de buscar peleas con los matones locales y otros niños que comenzaban problemas. A menudo simplemente saltaba incluso cuando normalmente eran 3 contra 1. Él quería que intentara vivir por mí mismo y tener una familia en lugar de meterme en problemas cada vez que veía que algo andaba mal. Levantó la vista e intentó imaginarse a su padre. Soñé con tratar de ser un héroe como él, pero él hizo todo lo posible para intentar detener eso antes de que terminara rompiéndome, como lo hizo él. Entonces, ¿por qué? Miró las herramientas frente a él como si fueran a responderle. ¿Por qué me daría estas cosas? ¿Por qué me daría herramientas que podrían convertirme en una amenaza mayor para la comunidad mágica que él? Despreciaba pelear y matar. Su puño se apretó tanto que le hizo sangrar. Su madre adoptiva, su pareja, su esposa, lo perdió todo debido a toda esa lucha para tratar de hacer del mundo un lugar mejor. Fue solo al final que logró perder su propia vida y aún así fue un largo camino y doloroso proceso. Si no me hubiera encontrado, probablemente habría muerto solo en algún lugar, roto y maldecido. Me advirtió sobre esto tantas veces que nunca olvidaré una palabra mientras yo. Se esforzó mucho para que yo no terminara como él, y sabía que incluso después de todo, hay muchas posibilidades de que yo termine así. Entonces, ¿por qué diablos lo hizo para que yo pudiera hacerlo? Incluso peor que él. Bajó la espada con rabia y frustración. Un instante después, todas las alfombras del piso frente a donde la hoja se balanceó hacia abajo se dividieron perfectamente a lo largo de una sola línea desde el borde de la hoja, deteniéndose solo cuando las alfombras alcanzaron la pared al otro lado de la habitación. Se desplomó hacia adelante, sin darse cuenta de las miradas de asombro que le lanzaban las chicas. No tiene ningún sentido, papá, murmuró en un tono confundido, derrotado y confundido. ¿Por qué me haces esto? Pensé que las armas y el entrenamiento de combate eran solo una forma conveniente de asegurarme de poder cuidarme en caso de que me encontrara con un mago enemigo por accidente, mientras tenía una mejor idea de mis propios hechizos. Pero ahora ya no lo sé. Sus lamentos y aflicciones se detuvieron cuando Rin vino por detrás y lo abrazó suavemente. No puedo decir que sepa lo que tu padre estaba pensando cuando hizo esto, Emilia-kun. Mi padre tampoco era exactamente el modelo perfecto a seguir, de hecho, hay algunas cosas que ha hecho que me hacen querer partir. Una de mis joyas en su boca comenzó lentamente, apoyando su cabeza en su espalda para poder escuchar los latidos de su corazón. Pero te he escuchado tantas veces hablar efusivamente de tu padre que no puedo evitar pensar que él no te haría algo como esto sin una buena razón. Incluso si no es por sangre, tú eres su hijo. Tu escudo muestra cuánta fe en ti y esas espadas solo lo demuestran más. Ella hizo una nueva pausa, apoyando su cuerpo sobre el de él. Si realmente es el legendario asesino de magos, entonces debe haber tenido una razón absoluta para hacer esto. Debe haber pensado detenidamente antes de decirles a esos otros tipos que conviertan su cuerpo en esas cosas. La gente como él no hace cosas drásticas. Así por meros impulsos. Tosaka, dijo Shirou sorprendido. Tu papá tenía razón, ¿sabes? Eres un idiota desinteresado. Ella continuó. Si Shirou hubiera podido mirar, habría visto a la chica derramar algunas lágrimas de lástima por él. Tanto es así que si te dejaran solo, probablemente te matarían a una edad temprana, rescatando una ardilla listada o algo así. Un idiota desinteresado, noble, sacrificado, ella suspiró y lo abrazó con más fuerza. Sigues diciendo que eres una espada, ¿verdad? Así que al menos deja que alguien se encargue de blandirte. Incluso las espadas necesitan el cuidado adecuado o, de lo contrario, eventualmente se desmoronarán. No eres una de tus proyecciones, Shirou. Si te rompes, no puedes simplemente hacer otra copia de ti mismo. Por favor, déjanos cuidar de ti por una vez. Shirou perdió el control de su voz. La redacción era ligeramente diferente, pero el mensaje de Tosaka era casi exactamente lo que Kiritsugu le había dicho hace años. Incluso las espadas más grandes necesitan ser cuidadas adecuadamente, Rin.
Hola tortolitos, antes de que ustedes dos terminen de ignorar las intenciones de Kiritubu con esas espadas, Basset habló desde la caja y sacó una pequeña pila de cartas que aparentemente estaba atascada en el costado del contenedor. No era que no estuviera de humor, era simplemente que no tenía ganas de perder el tiempo mientras un ancestro apóstol muerto se acercaba gradualmente para matarlos a todos. El romance en la escuela secundaria puede llegar después de que se haya evitado la situación de muerte inminente. También encontré estos. Desató el paquete y miró los frentes con curiosidad. Qué extraño, solo uno de ellos tiene el nombre de Shirou. Las direcciones y los nombres del resto están borrosos con algún tipo de magia. Eso significa que tu viejo esperaba que hubiera otras personas cerca después de que se abriera esta cosa. Shirou se detuvo mientras intentaba cambiar de marcha mentalmente. Supongo. Respondió inteligentemente. Esperar. La voz repentina y normalmente irritada de Rin vino detrás de Shirou, lo que provocó que se congelara. ¿Quieres decirme que podríamos haber evitado que Shirou tuviera un ataque de pánico y nos preocupara a todos si nos hubiéramos molestado en mirar más la caja y leer un trozo de papel? Shirou supo instantáneamente que el momento de compasión de Rin había terminado instantáneamente. Tal vez, crujido. Los brazos de Rin alrededor del niño, que momentos antes habían estado en un abrazo, ahora estaban aplastando al pobre mago con fuerza. Ga. Detente. Aún no me he curado por completo. Bien. Podría darme algo por lo que sentir lástima por ti. La Tosaka gruñó irritada mientras fortaleció su agarre sobre el chico que luchaba. Después de muchos gritos, luchas, súplicas y algo de fuerza mágicamente mejorada por parte de Basset, la habitación se había calmado nuevamente. Ok. Entonces tenemos las cartas, y una está dirigida a Shirou. Hay magia en las otras, así que obviamente están destinadas a personas o momentos específicos. La ejecutora resumió y se cruzó de brazos de manera pensativa. Así que por ahora supongo que por ahora solo se debe abrir el de Shirou. Miró el papel indicado que yacía en el suelo frente a ellos antes de suspirar en un tono derrotado y mirar a Rin. Vamos. Tengo la sensación de que no es algo que se supone que debamos leer por encima de su hombro. Se volvió hacia Shirou. Si lo que hay en esa carta te causa otro ataque de pánico, te juro que te golpearé hasta que tengas otras cosas de qué preocuparte, Shirou. Cualquiera que sea el diablo que tu viejo planeó para ti, solo recuerda que estaremos aquí para respaldarte. No tienes que hacer todo solo. Sí, el farsante miró la carta frente a él. Gracias por recordarme eso. Hola Tosaka. ¿Eh? Rin parpadeó mientras caminaba hacia la salida de la habitación. ¿Qué es? Shirou la miró fijamente durante unos segundos antes de reírse y negar con la cabeza. Realmente estaba siendo un idiota. Gracias por ayudarme. Sonrió ampliamente, aunque todo lo que Rin pudo ver en ese momento fueron sus ojos cerrados y hacia arriba debido al sudario que cubría su rostro. La chica se sonrojó por un momento antes de darse la vuelta, fingiendo estar enfadada. No dejes que eso se te suba a la cabeza, Eniya-kun. Si vuelves a hacer algo estúpido, tendré que usar medidas más drásticas para traerte de vuelta a la realidad. Ella sonrió cuando la sonrisa del chico desapareció instantáneamente. Sí, creo que tenerte como sujeto de prueba para algunos de mis hechizos sería un castigo adecuado. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Basset la agarró de la oreja y la arrastró fuera de la habitación. Vamos. Puedes planear formas de torturar a tu no novio más tarde. Él no es mi novio. Gritó la voz de Rin mientras desaparecía en el pasillo. Suspirando para sí mismo, Shirou decidió fingir que el comportamiento reciente de Rin no existía al menos por el momento. Realmente apreciaba mucho su oferta de ayudarlo en este momento, más de lo que imaginaba, pero en ese momento necesitaba concentrarse en la carta que tenía en las manos. El contenido del mensaje era a la vez impactante y confuso. Había tantas cosas que su padre le había dicho en su mensaje post-mortem, pero claramente había muchas más que no se habían mencionado. Advertencias. Súplica. Disculpas. Todo eso y más llenaban la carta en manos del chico. No sé si algún día podrás perdonarme.
Todavía tengo que perdonarme por ponerte esta carga después de todas mis advertencias de no intentar hacer algo como esto, sin embargo, no tengo otra opción. Por el bien del mundo debes ser un héroe. Solo espero haber hecho lo suficiente para evitar que te conviertas en mí. Independientemente de tu decisión sobre lo que hagas, lo entenderé completamente. Solo asegúrese de no arrepentirse de sus decisiones en el futuro. Rezo por tu seguridad y que logres triunfar donde yo fallé tantas veces. Te amo, hijo. Shirou resopló y se secó las lágrimas que salían de sus ojos. Su padre era verdaderamente un héroe anónimo, posiblemente uno de los más grandes que jamás haya existido. A pesar de las cosas crueles que hizo en el pasado, seguía siendo un ídolo para el adolescente. Incluso mucho después de su muerte, seguía haciendo todo lo posible por salvar a la mayor cantidad de personas posible. Shirou entendió la difícil situación de su padre, su dolor y las razones detrás de todo. Lo entendió, pero aún así decidió seguir el camino más difícil que tenía por delante, porque era simplemente lo único que podía verse haciendo que haría felices a todos. Se convertiría en lo que Kiritsugu no pudo ser, un héroe y un ser humano. Puso la carta dentro de su sobre y puso los mensajes restantes dentro de la caja. Gran parte de la información que había obtenido era inútil ahora. Era para otro momento, otra guerra. En lugar de eso, comenzó a analizar y perfeccionar los planos de las 3 espadas que su padre le había ofrecido a su cadáver para poder prepararlas para las batallas que se avecinaban. El nombre de la espada azul y roja de acero era Natalia. El nombre de la mujer que el mago asesino consideraba su figura materna y la mató a tiros en una desafortunada misión. La espada de Severin. El nombre de la espada gris y amarilla era Mailla. El nombre de la mujer que el mago asesino ayudó a criar y con la que trabajó durante muchos años a su lado, a pesar de sus ofertas de dejarla ir. La espada de vinculación. Y el nombre de la última espada era Kiritsugu, en honor al mismísimo asesino de magos, la espada que corta y une al mismo tiempo. La herramienta antimagos definitiva. El arma que lo convirtió en el segundo Magus Killer. Si tiene alguna queja, estuve muy enfermo escribiendo la segunda mitad de este capítulo, y apenas estoy mejorando en este momento, así que realmente no me importa mucho en este momento. Sé que es muy aburrido comparado con el último capítulo, pero solo estoy llenando el vacío con información para que podamos llegar a lo bueno antes. En cuanto a darle el sudario temprano, simplemente me apetecía y pensé que el poco de sangre de vampiro era una buena excusa para hacerlo. Probablemente inventaré algo relacionado con eso más adelante. En cuanto al momento de Rin. Allá. Lo intenté y eso fue lo que se me ocurrió. No esperes que sea constante. Me tomó una eternidad lograr que se viera así. Ahora ves los nuevos juguetes de Shirou. Serán divertidos, pero Shirou roto no. Es bueno, vale, francamente aterrador, contra magos, pero contra espíritus heroicos, excepto el lanzador por razones obvias, aún así quedaría mutilado. Además, si disparaba a Kiritsugu con una gran explosión dirigida directamente hacia él, sería una muerte doble. Los circuitos del enemigo aún se quemarían, pero la magia disparada de antemano continuaría y mataría a Shirou porque no fue interrumpida. Lo mismo ocurre con las enormes bolas de fuego, las balas de viento, y todavía no puede golpear a Basset antes de que ella le dé un puñetazo en la cara porque ella es mucho más rápida y más fuerte que él. Oh sí. Probablemente debería mencionar esto. Tercer colmillo. DeviantArt. Mi hermana creó un club de DeviantArt para mis fans y para reunir fanart. Hasta ahora no son más que fotografías y modelos de Yawale, algunos buenos, otros no tanto, y el resto son tan impresionantes que los exprimirás, y una imagen anime estilo anime dibujada a mano tuya que obtuve de la Comic Con I 2011, pero después en este capítulo al menos espero que la gente intente dibujar mi versión de Shirou y sus nuevas armas. Entonces, en cuanto a en qué historia voy a trabajar ahora honestamente no lo sé ni me importa. Actualizaré tan pronto como pueda y esas cosas, pero la vida a veces puede ser vida. Estoy cansado de tomar una decisión sobre la trama o el capítulo y luego volver a hacerlo un día después, porque ya no tengo ganas de seguir con ello. Así que de todas maneras. Revisar. Adora el tronco. Disfruta imaginando cómo Shirou va a joder la trama con sus nuevas armas. Y revisa otra vez.